tardes todos. Juan Guillermo Guerrero, 320-370-0091. YouTube. Y recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Siguiendo con la temática de el estrés, el S4, el E5 o el 3x3, como quieran llamarlo, vamos a hablar de esas causas habituales de ese mismo estrés. Y el estrés es un componente inevitable de la vida, pese a intentar minimizarlo. Es habitual afrontar situaciones estresantes simplemente al crecer o al madurar y aún al relacionarse y tomar decisiones. La misma investigación llevada a cabo durante las últimas décadas ha demostrado que los cambios vitales constituyen un factor primordial de las enfermedades asociadas al estrés. Ser consciente de los acontecimientos que ocasionan estrés pueden ayudarnos a adoptar medidas preventivas cuando debemos afrontarnos. Esas voces que ustedes oyen en el fondo es esa loca de la casa que siempre nos está tratando de dañar el rato. Entonces, cualquier ámbito de la vida puede causar estrés, aunque los más habituales son las relaciones personales, aún las cuestiones prácticas, las presiones laborales o un cambio de vivienda, por ejemplo, y los aspectos ambientales. Hoy los niños están sufriendo de estrés porque les dieron buena comida, porque el pollo es delicioso, porque los consienten mucho, porque hay armonía. Entonces, los parámetros han cambiado y todo es estrés, todo es que pereza, todo es aburridor. Hay un existencialismo interno en cada uno de los muchachos y las niñas de las nuevas generaciones, que no hablo de todos, pero la mayoría, que definitivamente ellos crean mentalmente su propio estrés. Entonces, las relaciones personales, entablar y mantener relaciones proporcionan algunas de las experiencias más gratificantes de la vida. Pero tanto las relaciones personales como ciertas cuestiones intrínsecas a las mismas, pueden también resultar estresantes. Entre las experiencias asociadas a las relaciones personales potencialmente más interesantes de encuentro, o más bien se encuentran el matrimonio, el crecimiento de un hijo, la separación, el divorcio y todas las causas que yo les daba antes a una pérdida de un ser querido. Entonces, en el matrimonio, cualquier aspecto del matrimonio puede ocasionar estrés. La decisión de casarse es una, la ceremonia es otra, y el esfuerzo por sacar adelante una relación que supuestamente debe durar toda la vida. Pero en sí no es que sea estresante, lo que pasa es que ya nosotros no entendemos qué es una familia, no entendemos qué es criar a un hijo, no entendemos el esfuerzo que uno requiere para estar en compañía con otra persona, viviendo de por vida. Entonces ya nosotros somos tan débiles en esos retos que preferimos salir corriendo o traducimos esas circunstancias como algo tedioso, algo de temor, algo estresante. Entonces, dudar de sí es el momento adecuado para comprometerse con una persona o de haber elegido a la pareja adecuada. Otro factor podría ser dudar de los motivos propios o de los de la pareja para casarse. Además, también podríamos sumar dudar la validez del matrimonio como institución. Todo eso, que los nuevos conceptos que estamos viviendo, entonces todos esos nuevos conceptos que estamos viviendo, nos están haciendo sentir el tal estrés. Bueno, a mí no, a los que creen en eso. Entonces, sentirse presionado por la pareja o por los padres para contraer matrimonio también se está expresando como un estrés, porque ahí es donde la mujer o el hombre no están de acuerdo y se van a casar es por presión, por un interés puede ser creado, dinero, confort, cualquier cosa puede aparecer, ¿no? A una desaprobación o rechazo de la pareja escogida por parte de los padres, o
esa precaución por las implicaciones económicas, sociales y prácticas del matrimonio. La misma discusión acerca del lugar donde se establece ese matrimonio, ese compromiso sin ese sustento económico que supone comprar el matrimonio o tener un matrimonio lleno de amor. Entonces, con frecuencia el estrés disminuye inmediatamente después de la boda, cuando la pareja ha resuelto sus dudas y se ha comprometido con la relación. Si ya han convertido con anterioridad, los ajustes que necesitan hacer en su estilo de vida son mínimos, y sin embargo, el estrés, el S4, el S6, el 3x2, pues puede entonces surgir de las cargas económicas, las presiones relativas de los hijos y los problemas propios de la confianza, o la excesiva familiaridad y el aburrimiento que suelen afectar a las parejas a largo plazo. Entonces, algunas experiencias de estrés, pues debido a las diferentes expectativas que depositan en la vida marital. Por ejemplo, el hombre puede esperar que su esposa reduzca su vida social y asuma la responsabilidad de las obligaciones domésticas. Y la mujer puede esperar que su marido persiga un ascenso profesional con mayor ímpetu. Es un sondeo encargado que pues uno puede empezar a decir que todo esto es porque es así, pero en la observación uno ve que todo el mundo habla de estrés. Todo el mundo está perdido, digámoslo así, en esa dimensión de lo conocido, que es no querer lo que se le presenta como reto para ser mejor. En un estudio que se hizo en el 98 por una organización británica especializada en el asesoramiento de pareja, 1/3 de las personas participantes afirmaron discutir con su pareja más de una vez por semana. Quienes discutían en mayor medida pertenecían al grupo de edades comprendidas entre los 18 y los 34 años, con hijos menores de 4 años. Y las causas más habituales de discusión anunciaban las siguientes. Primero, que los hábitos personales más de la mitad de las personas, vamos a hacer un resumen. Primero, los hábitos personales. Segundo, los amigos. Tercero, el dinero. Cuarto, los hijos. Entonces, en cuanto a los hábitos personales, más de la mitad de las personas se quejaron del desafío y el desorden de su pareja. En cuanto a los amigos, pues una conducta inaceptable con los amigos por parte del compañero ocasional. El 40% eran solo discusiones. Respecto al dinero, pues las parejas discutían por las prioridades económicas, especialmente si sus ingresos eran reducidos. Y los hijos, pues con frecuencia se citaban como conflictivas las mismas, digámoslo así, cuestiones de las cuestiones relativas a la responsabilidad y la disciplina. Y aún sumamos otras como las tareas domésticas, el sexo, el trabajo y aún los padres. En cuanto a las tareas domésticas, pues 2/3 de las mujeres discutían con sus compañeros por sentir que cargaban con más obligaciones domésticas en las que les correspondían. En cuanto al sexo, pues eran habituales las discusiones acerca de la frecuencia en las relaciones sexuales y la poca variedad en el juego erótico. Y en cuanto al trabajo, pues este factor era muy habitual entre los grupos con ingresos superiores. Y las discusiones solían basarse en una implicación excesiva en el trabajo, que era dedicarle muchas horas o hablar demasiado de él. Pero se me olvidaba la de los padres, y ahí la explicación es que la interferencia de los padres era la causa de la mitad de las discusiones en esta categoría. Entonces, como nos damos cuenta, existen circunstancias especiales que también pueden originar estrés en el seno del matrimonio. Si uno de los dos cónyuges o ambos ha estado previamente casado, pues aparecer celos con respecto a la pareja anterior. Y si hay hijos fruto de ese otro matrimonio, pues los ajustes que todas las partes deberán efectuar será de mayor envergadura. Es lo que los terapeutas de pareja llaman familias reconstituidas, que son cada vez más frecuentes en nuestra sociedad.
Entonces, los celos, las aventuras extramatrimoniales y los problemas psicosexuales, pues pueden asimismo ser fuentes de estrés en el matrimonio. Por último, los problemas prácticos, como verse en la obligación de vivir con parientes políticos mientras se ahorra para comprar un piso en propiedad, pues pueden también generar tensión en la relación. Pese a todos estos contratiempos potenciales, al parecer el matrimonio protege del estrés. Entonces las personas casadas suelen vivir más años que las solteras y con frecuencia parecen ser más felices. Cuando viene el nacimiento del hijo, tener un hijo generalmente se concibe como una de las experiencias más felices de la vida, pero en realidad los bebés son tan gratificantes como exigentes, sobre todo durante los primeros meses, y algunos de los problemas más habituales son: primero, la privación del sueño durante las primeras semanas o meses, que en ocasión se prolonga un año. Segundo, pues el malestar físico tras el parto debido tal vez a complicaciones médicas. Tercero, restricciones en el estilo de vida, tanto económicas como sociales. Cuarto, sensaciones de distanciamiento con los amigos que no tienen hijos. Y si uno de los cónyuges se limita al cuidado del bebé, y del mundo laboral, pues no hay tiempo y eso crea un estrés porque se está perdiendo uno de otras cosas. Quinto, sensación de que el bebé absorbe toda la energía y la atención. Sexto, hay una reducción de la frecuencia de las relaciones sexuales debido a una falta de tiempo y energía. Octavo, pues carencia de una red de apoyo eficaz, como es la familia extensa, otros padres o profesionales de la salud. Noveno, un bebé que no para de llorar. Pero también existen otros factores que pueden agravar el estrés que conlleva la llegada del bebé. El hijo podría ser indeseado o bien ser deseado por un solo progenitor. Las madres que trabajan y esperan combinar su carrera profesional con la vida familiar podrían concebirlo como un reto abrumador. Y otros miembros de la familia y los amigos pues podrán criticar a la pareja, su manera de educar y aún de cuidar al pequeño y ofrecerles consejos no solicitados y hacerles sentirse incompetentes. Entonces algunos padres descubren para su desgracia no sentir afecto por el bebé. Ello pues dificulta aún más la paternidad y da lugar a sentimientos de culpa. Ser padre o madre solteros pues entraña también un gran estrés potencial cuando una mujer soltera se queda en estado y debe optar entre tener el hijo, darlo en adopción o abortar. Decisiones todas ellas pues con un grado de dificultad, y un padre soltero por decisión propia, separado, divorciado, viudo, puede echar en falta pues el apoyo de la pareja, tanto emocional como material o económico. Entonces los padres de niños prematuros o discapacitados son asimismo vulnerables al estrés. Un estudio de 5 años de duración inició en el 87 y comparó a 284 niños de familia que no tenían hijos discapacitados y con 192 hermanos de niños con discapacidad física, y se descubrió que el segundo grupo era más propenso a la depresión y a las tendencias autodestructivas, sobre todo cuando el nivel de alteración de la madre era muy elevado porque ella no podía medir esos grados de estrés. Entonces, experiencias de pérdida de ganancia nos dicen que los expertos distinguen entre dos tipos de acontecimientos vitales: los de ganancia, como el matrimonio, un ascenso o el nacimiento de un hijo, y los de pérdida, como el divorcio, la pérdida de un empleo o de un ser querido, o la boda de un hijo. Aunque todo cambia, puede ser estresante por el cambio. Entonces, las experiencias de pérdida son las más relacionadas con la depresión asociada al estrés. Y en un estudio efectuado en el 79, en el que se comparó a un grupo de pacientes muy deprimidos con un grupo de control,
Las personas que habían vivido un acontecimiento de pérdida en los 6 meses anteriores sumaban el 36% del primer grupo y del 6% del segundo grupo. Sigan escuchando la loca de la casa. El estrés y la infertilidad. Se estima que el 10% de las parejas tienen muchas dificultades para concebir y tener un hijo por medios naturales o son estériles por completo. Esto puede ocasionar en la pareja un inmenso e intenso estrés o ansiedad o sentimiento de culpa y problemas de comunicación. Su vida sexual puede resultar asimismo estresante, dejando de ser pues una expresión de amor o de deseo para transformarse en un acto premeditado y con un claro objetivo. Aunque los tratamientos de la infertilidad han avanzado muchísimo durante las últimas décadas, someterse a ellos pues también ocasiona estrés y el tratamiento se administra durante meses en etapas que se corresponden eh, con ciclos menstruales de la mujer. Entonces es costoso y no siempre proporciona resultados inmediatos, por lo que la mujer puede experimentar fases de estrés, pero de ese llamado anticipado, seguidas de una sensación de decepción. Entonces, otra cuestión asociada al estrés es el declive de la fertilidad en las mujeres a medida que envejecen. Muchas posponen la decisión de tener hijos hasta los 30 o los 40 años, cuando su fertilidad y las posibilidades de embarazo pues empiezan a disminuir. O sea, ya es como tarde, digámoslo así. Entonces, la separación y el divorcio, pues una parte significativa de los matrimonios acaban en divorcio. En Estados Unidos, pues la proporción es de casi un 50% y la cifra varía de un país a otro, pero en casi todas las tasas de divorcio ha aumentado progresivamente durante los últimos 50 años. Las personas que proponen la separación y el divorcio en la mayoría de los casos experimentan un intenso estrés antes de tomar la decisión. Dudar entre proseguir con la relación o dejar, pues consume una gran cantidad de energía emocional. Entonces, por otra parte, renunciar a la custodia de los hijos pues puede ser especialmente estresante. Algunos expertos en relación personal pues creen que existen 6 aspectos asociados al divorcio que requieren ajustes prácticos y emocionales drásticos. Está el aspecto de divorcio legal, el del divorcio emocional, divorcio económico, divorcio coparental, el divorcio social, el divorcio psíquico. Hablemos de cada uno de ellos. Entonces, el divorcio legal es cuando el tribunal disuelve el matrimonio. El divorcio emocional, cuando los acontecimientos y las emociones que ocasionaron la ruptura persisten durante el proceso de divorcio. El divorcio económico, que implica el reparto de los bienes y las cuestiones económicas que afectan a ambos miembros. El divorcio coparental, que implica la negociación de la custodia y los derechos de visitas a los hijos. El divorcio social, pues, que engloba los cambios en las relaciones con los amigos, la familia y la comunidad durante y después del divorcio. El divorcio psíquico, que engloba el proceso de separación del cónyuge, aprender a vivir sin él o sin ella y adaptarse a una vida que no está determinada por su presencia. Entonces el divorcio no es solo una gran pérdida emocional, es un largo proceso de reparto de bienes y negociación, en especial difícil y de recorrer, pues cuando las recriminaciones mutuas, el dolor y la situación de conflictos prevalecen en la relación. Por ello, algunas parejas acuden a los servicios de médicos familiares. Y esos médicos pues empiezan a regular y empiezan a mediar donde un profesional puede ayudar a tratar los temas relacionados con la separación, a resolver problemas y a llegar a acuerdos mediante una comunicación respetuosa y constructiva entre las partes. Ello facilita el divorcio y lo hace más económico, pues al evitar largos litigios en los tribunales, pero sin duda en
pues es en particular beneficioso para los hijos. El mediador familiar ayuda a los padres a tomar las decisiones que afectan al fruto de sus hijos, evitando involucrarlos en su propia batalla. Cuando viene la muerte de un ser querido, en la creencia de que todo el mundo muere y que nunca más lo volvemos a ver, porque el hombre espiritual pues acepta más fácil esto. Pero hablemos de la muerte del ser querido tradicional, que se murió y se fue y ya no hay nada más. Entonces, superar la muerte de un ser querido es una de las experiencias más duras y pues estresantes, porque debemos afrontar durante el transcurso de su vida la ausencia. Y su impacto es todavía mayor si la muerte acontece de un modo prematuro o imprevisto. Entonces, la pérdida de un hijo pequeño o en accidente de carro es mucho más difícil de asumir que la defunción de un pariente anciano tras una enfermedad prolongada. Entonces, los primeros días del duelo se caracterizan por una intensa aflicción, un profundo pesar y la resistencia a aceptar la muerte del ser querido, sobre todo si ha sido repentina. Pues a la aceptación prosigue un desolador sentimiento de pérdida y de desesperación, en ocasiones acompañado de la sensación de rabia, de haber sido traicionado o abandonado por la persona fallecida, y un sentimiento de culpabilidad, pues por no haber mostrado lo bastante cariñoso, lo bastante comprensivo, compasivo y atentos con ella. Ya viene como el sentimiento de culpa. Y las personas que no expresan estos sentimientos en el momento de la pérdida, pues podrían experimentar la aflicción más adelante. Quienes se sienten culpables y se hacen reproches son más vulnerables a las enfermedades depresivas. Y cuando la aflicción sigue su curso normal, el individuo afectado pues empieza a aceptar gradualmente los cambios en su vida, aunque podría atravesar una etapa de pérdida de interés y de alejamiento de las relaciones habituales. Entonces las personas de edad avanzada en ocasiones no llegan a recuperarlos. Los jóvenes pues rehacen su identidad y su vida con mayor facilidad. Si la persona que sufre la pérdida carece de apoyo emocional de los amigos y familia, o de oportunidades para expresar su aflicción, o de un sistema de creencias religiosas, o aún filosóficas, o de una espiritualidad que le ayude a otorgar un significado sobre la muerte, el estrés intrínseco al duelo puede intensificarse. Otra fuente de estrés son algunas cuestiones prácticas como pueden ser las preocupaciones financieras y legales y la actitud que acompaña el reparto de los bienes del difunto. Las cuestiones prácticas, pues las preocupaciones diarias relativas al mantenimiento de un hogar, al trabajo y al pago de las facturas son tan estresantes como los problemas personales y familiares. Del mismo modo, el estrés que todo ello origina puede chispar las relaciones personales. Los problemas domésticos, el hogar debería ser un refugio del mundo exterior, un lugar en el que se anhele regresar después de afrontar los factores estresantes cotidianos. Si el ambiente y las condiciones de vida en el hogar son pésimos, este puede transformarse en una fuente adicional de estrés y existen numerosos problemas habituales, muchos de los cuales afectan en mayor medida cuando la situación económica es desfavorable. Entonces, primero, pues podríamos decir que el espacio es reducido, quizás debido al crecimiento de la familia o a la acogida de algún pariente. También, pues el sistema de calefacción inapropiado, problemas estructurales de humedad, moho o plagas, cucarachas, por ejemplo, y sistemas de seguridad ineficaces o robos frecuentes. También se puede sumar un arrendador negligente que no conserva el edificio en buen estado, o contaminación acústica, o vecinos hostiles, o el entorno incómodo o poco adecuado, comercios, escuelas, servicios médicos, donde no hay, donde toca desplazarse, opciones de ocio, porque no hay trabajo,
y acceso al transporte público. Entonces, un hogar agradable puede tomar insatisfactorio cuando las circunstancias cambian. Por ejemplo, las relaciones difíciles con unos nuevos vecinos o la falta de recursos para restaurar las malas condiciones del edificio o el deterioro del barrio. Si la opción de cambiar de casa es económicamente inviable, las personas que viven en ella pueden quedar atrapados en sus crecientes preocupaciones acerca de su salud o su seguridad personal. Todos estos factores pueden impedir que el hogar proporcione cobijo y seguridad. El cambiar de casa, pues es un hogar cómodo y familiar y constituye un refugio privado y seguro que actúa como antídoto del estrés. En casa, pues sentimos que controlamos los acontecimientos de un modo que nos resulta inalcanzable en el lugar de trabajo o en otros ámbitos. Esta sensación de control fomenta la confianza y el bienestar psicológico. Cambiar de casa implica una transición de un lugar seguro a otro, generalmente con un periodo intermedio de confusión o agitación. Incluso la maduración más rápida y organizada conlleva numerosos factores potenciales estresantes. Factores como una etapa de inestabilidad mientras se busca una nueva vivienda, acompañada a menudo de varias decepciones. También pues perder la oportunidad perfecta en manos de alguien dispuesto a pagar más. O las dificultades para coordinar a tiempo la venta de la vivienda actual y la compra de la nueva. Entonces, son muchas cosas que hacen que el personaje que está viendo la casa pues entre en ese estado estresante. Con todos estos factores, pues algunas personas se ven obligadas a instalarse en una vivienda temporal con otros parientes, o por ejemplo, dejar sus pertenencias en un guardamuebles. Entonces todas estas medidas pueden resultar por sí mismas problemáticas. Y si el traslado es forzoso, quizá por un cambio en el lugar de trabajo, o por cuestiones económicas, o por la ruptura de una relación, o por necesidad familiar, pues podría ocasionar más estrés del normal, o generar resentimiento por la obligación de hacer algo que uno no ha elegido o no puede controlar. Las presiones laborales, pues el estrés en el lugar de trabajo ha sido objeto de numerosos estudios durante los últimos años, pues ya que se está comprobando que la eficiencia y el rendimiento de los empleados estresados es menor. Pero al margen de los factores estresantes intrínsecos al lugar del trabajo, este puede ocasionar estrés debido a la necesidad y los compromisos personales. Un ambiente laboral en constante cambio pues requiere más horas de dedicación y más formación e implica menos tiempo para las cuestiones domésticas y personales. Los efectos en la vida personal pues pueden manifestarse a largo plazo y muchos trabajadores deben anteponerse al trabajo, a la familia y no disfrutan del crecimiento de sus hijos. Estos son algunos de las quejas más habituales. Pues trabajar más horas de las estipuladas o tener que llevarse trabajo a casa. Sufrir signos físicos, emocionales y conductuales de estrés asociado al trabajo, por lo que el tiempo de ocio se convierte en un paréntesis para recuperarse. O verse obligado a un cualquier momento a supeditar los planes personales y las exigencias laborales. O pasar poco tiempo en casa por trabajar demasiadas horas y tener que viajar con frecuencia por imposición laboral. También traslado del lugar de trabajo. El desequilibrio entre las exigencias de un empleo y la vida íntima puede tener consecuencias devastadoras en las relaciones personales y generar un inmenso estrés, no solamente en el trabajo y en el trabajador, sino también en los demás miembros de la familia. El desempleo, pues las rápidas transformaciones que el mercado laboral ha experimentado durante las últimas décadas han reducido la seguridad laboral, mientras que antes era posible y habitual trabajar para una misma empresa toda la vida, pues actualmente es necesario cambiar de empleo en repetidas ocasiones, y no siempre por decisión personal,
sino perder el empleo resulta estresante en más de un aspecto y afecta a diferentes niveles. Entonces tendríamos en cuenta la pérdida de poder adquisitivo que acarrea consecuencias económicas inmediatas y en ocasiones perdurables. Como segundo, podríamos decir la pérdida de las ventajas que aporta el trabajo, como la cotización y el derecho a la seguridad social. También podríamos hablar de la pérdida de autoimagen. En la mayoría, pues, derivadas del estatus laboral y sentimientos de rechazo, vergüenza, culpabilidad, aún la inutilidad y el exceso de tiempo ocioso que antes habría sido empleado en el trabajo. Y todas esas dificultades para encontrar un nuevo empleo, incluso cuando se posee una buena formación y experiencia, pues muchos empresarios tienden a rechazar a las personas que están en paro, en particular a las de mayor edad. Entonces la situación podría empeorar si la pérdida del empleo fuera resultado de un conflicto con el empresario. En este caso es posible que el individuo afectado deba emprender acciones legales para obtener una comprensión económica por la cual él considera un abuso, una discriminación sexual o un despido improcedente. Entonces, por ejemplo, en ocasiones resulta difícil encontrar un nuevo empleo si no se facilita la recolocación. Y en zonas con tasas de desempleo elevadas, frecuentemente es la mujer quien trabaja con un sueldo a menudo precario y en empleos de media jornada o eventualidades mientras el hombre permanece en casa. Esta inversión de funciones origina en el hombre resentimiento y humillación, sobre todo en regiones lejanas dominadas por industrias ahora en declive como la minería o la construcción naval. Los problemas económicos. Pocas personas viven sin preocupaciones económicas, incluso quienes disfrutan de una situación holgada y disponen de un nivel adquisitivo muy superior al costo de sus necesidades básicas y sufren por administrar sabiamente su matrimonio en el presente y en cara al futuro. Entonces el estrés puede aflorar según diferentes factores. Primero, apuros económicos y reducción de la calidad de vida y de la sensación de autonomía. Segundo, la espiral de la deuda. Cuanto más dinero se solicite para saldar las deudas, más interés deberán pagarse. Tercero, pues restricciones de los planos a largo plazo para pagar una deuda o un crédito. Cuarto, mala administración de los ingresos, con lo consiguiente merma de los mismos. Y en último término, la imposibilidad de pagar las facturas y satisfacer esas necesidades básicas de la familia. También podríamos decir que la diferencia de actitudes, un miembro de la pareja puede considerar la deuda como un factor normal de la vida, mientras que para el otro puede resultar una carga intolerable. También disputas en el seno de la pareja debido a las diferencias de la consideración de las prioridades económicas y si ambos trabajan, decidir quién de ellos debe costearlas. Entonces, no abordar el problema de la deuda tiene repercusiones más graves. Si el banco establece un límite de crédito producido en función de las condiciones del individuo, tanto él como su familia inmediata tendrían dificultades para obtener préstamos en el futuro. Y la entidad financiera pues podría adoptar medidas legales para recuperar el dinero y si la deuda es elevada, confiscar pues bienes materiales como su coche, su carro, su lavadora o su vivienda. Cuando hay lesiones, enfermedades e incapacidad física, eso también es un factor para explicar así sintético, para darnos cuenta cómo afecta esto en ese comportamiento estresante de la persona. Entonces las lesiones, las enfermedades y las incapacidades físicas provocan estrés. Esto puede originarse por el dolor o la incomodidad y el tratamiento médico y las limitaciones vitales que propone la dolencia. Entre los factores estresantes más habituales destacan, primero, el temor a la enfermedad y sus consecuencias. Segundo, el temor a los procedimientos médicos y los efectos secundarios de los fármacos. Tercero, pues la pérdida de control y autoestima. Cuarto, una frustración causada por las limitaciones físicas y estas pueden resultar muy perniciosas
si los problemas empiezan a prolongarse. También pues la posibilidad de perder el empleo y dificultades para encontrar uno nuevo. También la preocupación por las cuestiones económicas si no es posible trabajar. En caso de una enfermedad o un accidente grave, pues mayor consecuencia de la propia condición de mortal y ansiedad en relación con los seres queridos y las personas que dependen de uno. Entonces, las relaciones sufridas en circunstancias traumáticas resultan especialmente estresantes. En ocasiones, las personas que sobreviven a un accidente de tráfico son incapaces de conducir e incluso de viajar en coche durante un largo tiempo o un periodo. En esta maratón de conferencias que se están dando en salones contiguos, pues se está escuchando todo, pero no importa, porque de todas maneras, eh, esto como se está grabando, pues yo sé que por el micrófono, pues va a quedar bien entendida. Todos esos locos que se escuchan al fondo, pues para muchos pueden crear un estrés, pero yo, como sé el fin de esta maratón, entonces no me afecta para nada. Así se oiga el salón de al lado y ustedes tranquilos. Todos los que están ahí al frente y están escuchando posiblemente los otros salones, ustedes no se preocupen, concéntrense en lo que yo estoy diciendo y verán que van a estar aquí en el ahora y no van a estar allá y en el ahora. Entonces, continuemos. En ocasiones, pues, las personas que sobreviven a un accidente de tráfico son incapaces de conducir e incluso de viajar en coche durante un largo periodo de tiempo. Si las heridas son fruto de una experiencia aterradora, como un asalto o una violación, pues actúan como recordatorio de ese acontecimiento durante meses o en ocasiones años. Entonces el perjuicio más bien emocional es tan real como el físico, pero por lo general solo se considera o se tratan las secuelas físicas. Entonces la adaptación a una incapacidad permanente es en extremo difícil. El individuo afectado pues tiende a sentirse frustrado por ser incapaz de cuidarse solo, furioso también, o resentido por su fatídico eh, más bien por sus temores hacia ese futuro, o quizás ansioso por su nuevo aspecto y los posibles cambios en las actitudes de los demás hacia él. ¿Qué decir de ese estrés y la sociedad? Entonces, al margen del estrés inherente a las relaciones íntimas de manera habitual, pues es preciso afrontar problemas derivados de otros factores, donde las personas ajenas a la familia inmediata y los amigos, los grupos sociales de cualquier naturaleza y aún el entorno. Entonces aquí podríamos explicar sobre la comunidad y el entorno. De la comunidad, pues podríamos decir que el estrés puede surgir de la conducta de los miembros de la comunidad. Y estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando los vecinos hostiles, pues, al ser estridentes y poco pulcros, o bien excesivamente críticos con el ruido ajeno, por su no entendimiento y por su no comprensión, pues, eso para ellos es un problema estresante. También, pues, cuando hay delincuentes menores, como atracadores en el barrio, pues todo eso causa ese estrecho resentimiento y hace que aflore esos sentimientos de estresantes que dañan las emociones. También las personas que manifiestan una intolerancia racial o religiosa o la fomentan a los demás. Entonces todos esos conflictos étnicos y de clase social son potentes fuentes de estrés. Y las minorías étnicas pues sufren diferentes ataques por parte de los grupos racistas, desde el abuso verbal a la violencia física. Entonces los miembros de estas minorías que se desenvuelven en un entorno ajeno, una mujer en un ambiente profesional dominante de hombres o un individuo de color
que desempeña una profesión dominada por la raza blanca, por ejemplo, pues suelen carecer de modelos de función o de un papel. Por otra parte, su actitud podría ser considerada por el resto del grupo de iguales como una traición y el individuo podrá quedar marginado de su propia comunidad. Una causa de estrés, pues algo más abstracta, estriban las expectativas que los demás depositan en nosotros. Constantemente pues recibimos mensajes y unos más evidentes que otros pues relativos al modo en que deberíamos comportarnos o concebir las cosas y pensar. Entonces estos mensajes pueden proceder del grupo de amigos o de los compañeros de escuela o de trabajo o del mismo grupo social o étnico al que pertenecemos o pertenecen o de los medios de comunicación. Entonces todas esas nociones abstractas como la madre perfecta o el macho alfa, pues son ejemplos de tipos de ideales que se nos imponen. Entonces tales expectativas con la frecuencia o con mucha frecuencia pues están ocasionando diferentes preocupaciones. ¿Como cuál? El temor a no encargar en el grupo, no encajar en ese grupo de amigos. O también un sentimiento de incompetencia o inutilidad. También unos conflictos entre los valores personales y los valores del grupo. Entonces, los mensajes que recibimos son a veces contradictorios, por lo que todos los esfuerzos por adoptarnos a los estándares establecidos, pues están destinados a fracasar. Por ejemplo, una adolescente puede ser tildada de promiscua si admite sus experiencias sexuales, pero también de puritana si no lo hace. ¿Qué podríamos decir entonces de ese entorno? Pues del entorno podríamos destacar que son factores ambientales, a menudo pues generan estrés por la vida cotidiana, y los más habituales en zonas urbanas podríamos nombrar los siguientes: la contaminación del aire, el ruido procedente del tráfico, el transporte público inadecuado, también pues entornos desagradables y escasez de zonas verdes, aglomeraciones. Podríamos nombrar también las tasas de delincuencia elevada, y aunque por separado estos factores tienen relativamente poca importancia, en conjunto pues resulta estresante según el tema que estamos tratando. Entonces, si nos damos cuenta, si nosotros creemos en el mundo estresante, entonces pues nada sería bonito, todo sería un problema. Yo creo que el estrés no existe. El estrés en sí es solamente un patrón de comportamiento que cada uno está adaptando por su infelicidad, por su pesimismo, por su incoherencia del vivir con el buen vivir, también por su relatividad de ver las cosas. Pero el estrés no existe. ¿Cuánta gente que no tiene nada es feliz? Que buscamos siempre constantemente la felicidad, sí. Pero si ustedes van a otra época, por ejemplo, en la época de nuestros padres, a principios del siglo 1920, ellos tenían sus propias preocupaciones, pero eran más felices. O sea que la misma sociedad está haciendo que ese sentimiento lo vivamos porque nos lo han inculcado como un patrón de conducta o como un paradigma nuevo en nuestro cerebro. Y el cerebro, si nosotros le creemos a todo eso, pues así será. Entonces, ahí es donde yo digo que eso es una gran mentira hecha realidad. Entonces, Juan Guillermo Guerrero Méndez en YouTube, pues se despide. Y esta conferencia, pues ustedes saben que fue ruidosa porque hay una maratón de charlas, hay una maratón de conferencias, hay una maratón de terapias, pero eso se hizo porque como todos estamos trabajando el estrés, todos estamos trabajando la depresión, todo este diseño tiene un objetivo y es el de poder estar aquí en ahora, en este salón, y no en el otro que se escucha todo, sino poder nosotros controlarnos desde esta sociedad bulliciosa, desde esta, digámoslo así, grandiosa
e incoherente vida y tenemos que estar afrontándolo, queramos o no queramos. Yo, a pesar de que hay mucho ruido, soy feliz al poder haberles dicho todo esto y ustedes verán si entendieron o no tomaron lo que queríamos con este objetivo, que es controlar el ruido externo y no hacerlo interno. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Muchas gracias por su atención y estamos en contacto. En contacto. Bueno, me alegra que de una u otra forma nos ha quedado un aprendizaje que muchos quizá en el momento decimos, no, pues yo no aprendí nada, pero cuando ustedes estén afrontando un público, se vuelven hábiles para hablar, porque ya el estrés les permite ser muchos mejores, porque ya no está la loca la casa, ya no están las preocupaciones. Muy pronto estaré con unas audioconferencias que ya se están editando para que ustedes aprendan a través de este canal y por favor afíliense que hasta ahora pues están llegando ustedes los suscriptores. Muchas, pero muchas gracias. Y que su mente esté así en silencio para que puedan concentrarse, pero no para preocuparse, sino para ser más creativos. Que pasen